Bienvenidos a un nuevo video del curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a ver la ecuación ordinaria de la elipse con centro en el origen. Para comenzar vamos a recordar que tenemos dos tipos de elipses, la elipse que es horizontal y la elipse que es vertical, como podemos ver aquí en los dibujos. En el video anterior hicimos el análisis de cómo obtener la ecuación ordinaria de una elipse, en este caso que es horizontal. Hay que hacer el mismo análisis para la vertical y vamos a llegar a esta expresión. Existen algunas fórmulas anexas que vamos a utilizar, como es el lado recto de una elipse, que lo vamos a ver aquí de color verde, la cual nos determina dos puntos por los cuales debe abrirse esta elipse. En este caso, para este tipo de cónica, vamos a tener dos lados rectos. Uno, si es horizontal, a la izquierda y otro a la derecha, y si es vertical, uno en la parte de abajo y otro en la parte de arriba. Recordando que este lado recto debe ser una línea perpendicular al eje mayor de nuestra elipse, ya sea horizontal o vertical. Tenemos esta fórmula para calcular el lado recto, que no es otra cosa más que la distancia que existe entre este punto superior y el foco. Simplemente calculamos con distancia entre dos puntos y después multiplicamos esta distancia por 2, dado que son simétricas las cantidades, y obtendremos la fórmula del lado recto. También conocemos ya la fórmula del triángulo rectángulo que se forma en su interior, teniendo en cuenta que desde el origen del plano cartesiano hasta el extremo superior tenemos una longitud llamada B, del origen del plano al foco tenemos una longitud llamada C, y del extremo superior al foco tenemos una distancia que se va a llamar A. Esta distancia A en particular a lo mejor no parece notarse mucho, pero es la misma distancia que existe desde el origen hasta cualquiera de los vértices. Por eso tanto la coordenada de este vértice equivale a A, así como la distancia. Por lo tanto tendremos un teorema de Pitágoras, pero con las variables distintas, teniendo que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada, es decir, el cuadrado de los catetos B y C. Y finalmente tenemos una última fórmula que se va a llamar la fórmula de excentricidad, la cual nos da una relación entre la distancia del foco contra la distancia del vértice. Como podemos analizar aquí, es una división de C sobre A, y debemos tener en cuenta que la distancia C es la que parte del origen hasta el foco y A es la distancia que parte desde el origen hasta el vértice. Como podemos darnos cuenta, la longitud C es el foco y siempre va a ser menor que la longitud del vértice. Por lo tanto, esta división, cuando nosotros la efectuemos, únicamente va a estar comprendida entre 0, el mínimo, y el máximo, que sería la unidad. También vamos a recordar finalmente que la longitud que existe entre un vértice y su vértice primo lo vamos a conocer como el eje mayor de nuestra elipse, y del extremo superior al extremo inferior, que sería B', tendremos al eje menor. Esta información es muy útil porque nos va a permitir definir si se trata de una elipse horizontal o una vertical. Pues bien, vamos a empezar a resolver nuestro primer ejercicio, que nos está diciendo determinar los elementos de la elipse con centro en el origen, siendo su excentricidad de 1/2 y su semieje mayor es vertical de 8 unidades. Por lo tanto, directamente ya podemos identificar que la elipse de la que estamos hablando es una elipse vertical, por lo que sería esta la que utilizaríamos. Fórmulas que vamos a aplicar simplemente va a ser la de la parte derecha. Todas estas se utilizan para cualquiera de los dos casos. Y bien, como nos podemos dar cuenta, solo tenemos el valor de la excentricidad, que es de 1/2, y el semieje mayor, que sabemos que es vertical, de 8 unidades. Entonces vamos a relacionar esa información. Sabemos que la excentricidad es lo mismo que la división o la razón de la distancia C dividida la distancia A. Es decir, tenemos la distancia C que equivale desde el origen hasta el foco. Entonces esta longitud equivale al foco, mientras que la longitud A equivale a desde el origen hasta el vértice. Como sabemos que la excentricidad equivale a 1/2, lo que podemos hacer es cambiar esta medida, C entre A, cambiarla por 1/2. Pero como te puedes dar cuenta, si tú haces este tipo de sustitución no tienes nada de información. Lo que nos están diciendo es que la razón entre esta medida y la medida hasta el vértice es de 1/2. Quiere decir que esta distancia es la mitad de la otra distancia, de la distancia más grande, por eso está repartida a 1/2. Ahora, vamos a entender también que esto es una fracción y que las fracciones pueden ser fracciones equivalentes, es decir, si esta distancia mide 1, hasta el vértice debería medir 2, pero también si esta distancia midiera 2, entonces la distancia hasta el vértice mediría 4. Entonces hay muchos casos en los que podríamos generar una excentricidad de 1/2. Para poder hacer esto, entonces sustituir directamente 1/2 no nos va a dar mucha información, por lo que tendremos que hacer será lo siguiente. En vez de colocar 1/2, vamos a regresar a nuestra fórmula que colocamos hace un momento
que fue C sobre A, y entonces diremos que la excentricidad es C sobre A y que el valor de la excentricidad es de 1/2. Es válido decir esto dado que el valor de E es idéntico a dividir C sobre A y esta división es idéntica a generar 1/2. Por lo tanto, podríamos entonces quitar esta expresión y saber que esto es lo mismo que una excentricidad. De esta manera, nosotros ya podemos sustituir algún elemento más que sería en este caso el semieje mayor, recordando que la palabra semi se refiere a la mitad de algo. Entonces, semieje nos está indicando que el semieje mayor, aquí lo tenemos, el eje mayor es desde el vértice hasta el vértice primo. Como nosotros tenemos el semivértice, entonces sabemos que ese semivértice vale 8 unidades. Por lo tanto, desde el origen hasta el punto B tenemos entonces 8 unidades de distancia. ¿Quién es esta distancia de centro a V? Se llama distancia A. Aquí lo podemos ver en su coordenada. Por lo tanto, podemos venir a nuestra expresión de A y cambiar ese valor por la distancia de 8 unidades. De esta manera, solamente tendremos al valor de C como una incógnita. Esto se resuelve como una regla de 3. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar en diagonal y dividir con el que está sobrando. Por lo tanto, C es lo mismo que decir 8 por 1, que nos quedaría el valor de 8, y lo dividiríamos entre 2, dándonos entonces un valor de C igual a 4 unidades. Otra forma de determinar el valor de C sería también indicando que nosotros vemos que el 8 está dividiendo y lo podemos pasar del otro lado entonces multiplicando, por lo que tendríamos 1 que multiplica a 8 y lo dividimos entre 2. De esta forma también vemos que 8 por 1 pues nos queda únicamente 8. Al dividirlo a la mitad obtenemos la distancia de 4 unidades también. Por lo tanto, ya nosotros identificamos que la distancia C es de 4 unidades. ¿Quién es la distancia C? Es la distancia que existe entre el origen del plano y el foco. Finalmente, lo que tenemos que determinar ahora son todos los valores de las coordenadas, algunos ya los tendremos entonces conocidos y también algunos de los que ya calculamos. De hecho, aquí como te puedes dar cuenta, C sobre A ya los tenemos. Aquí el valor de C es de igual a 4 unidades, por lo que ya podemos venir y cambiarlo en este punto. También ya conocemos la distancia A. Esa distancia A fue la que colocamos aquí, C sobre A, es decir, 8 unidades era la distancia del semieje mayor. Por lo tanto, ya la tenemos. Ahora, para poder determinar la distancia que se encuentra en B, únicamente nos valdremos de esta fórmula y haremos un respectivo despeje. Muy bien, como necesitamos determinar el valor de B en nuestra fórmula, podemos detectar que lo que nos estorba es la cantidad de C cuadrada, por lo que esa la podemos quitar ya que está positiva y la pasaríamos aquí al otro lado con su operación contraria, entonces nos quedaría como A cuadrada menos C cuadrada igual a B cuadrada. Como tú ya lo sabes, para poder eliminar un cuadrado, lo único que tenemos que hacer es aplicar una raíz en ambos extremos, por lo que nos quedaría de la siguiente forma. Una vez hecho eso, podemos determinar que la raíz se va a cancelar con este cuadrado y simplemente nos va a quedar B igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos C cuadrada. Por lo tanto, únicamente tendríamos que sustituir los valores que ya conocemos y entonces habremos encontrado la distancia B. Recordando, esa distancia B es la distancia que existe entre el origen del plano y el extremo superior. El valor de nuestra distancia A corresponde a 8 unidades, mientras que la distancia C corresponde a 4 unidades. Ahora lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado cada una de estas cantidades. Es muy importante recordar que al momento de elevar cantidades al cuadrado, 8 al cuadrado queda 64, pero 4 al cuadrado no nos va a quedar más 16, debido a que el único elemento que está elevado al cuadrado es el 4, por lo tanto el signo debe quedarse en esta posición. Tenemos entonces 64 menos 16, que nos da como resultado la raíz de 48. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de minimizar al máximo el utilizar valores con decimales, por lo que esta expresión la vamos a simplificar y esa simplificación la podemos hacer, por ejemplo, con la calculadora. Una vez colocamos nuestro resultado dentro de la calculadora, nos entrega la mínima expresión que sería 4 por la raíz de 3 y esto es lo que equivale el valor de B. Simplemente para acomodarlo en valores de decimales, para poder interpretarlo, únicamente diremos que este cálculo, ya sea raíz de 48 o 4 por raíz de 3, equivale aproximadamente a 6.92. Pero trataremos de minimizar esta expresión únicamente para efectos de interpretación. Una vez que ya tenemos los tres valores de A, B y C, entonces podemos empezar a calcular
todas las coordenadas necesarias y también generar la respectiva ecuación. En este caso, como se trata de una elipse vertical, podemos ver que la coordenada tiene que estar en 0, a cuando se encuentra el origen en el centro del plano cartesiano, por lo que el vértice lo tendremos en 0, y el valor de a que corresponde a 8 unidades, mientras que el valor del vértice primo también corresponderá a 0, pero lo tendremos en un valor de menos 8 unidades. El valor del foco vamos a recordar que es 0, c, por lo que entonces tendríamos 0, y el valor de c corresponde a 4 unidades, y el foco primo también se va a encontrar en 0, pero lo vamos a tener en menos 4. El extremo superior, como lo podemos ver aquí, se trata de b, 0, por lo tanto tendremos aquí 4 raíz de 3, 0, mientras que en el extremo inferior tendremos entonces menos 4 raíz de 3, también con 0. La fórmula para calcular el lado recto simplemente nos implica multiplicar 2 veces el valor de b cuadrada dividido a, por lo que la sustitución que tendríamos que hacer sería 2 veces el valor de b, que es 4 por la raíz de 3, y entonces lo dividimos entre la cantidad de a, que equivale a 8 unidades. Aquí, como bien recordaremos, tenemos un par de cosas que se están multiplicando y tienen una potencia, por lo que lo primero que podríamos generar es multiplicar al 2, que sería este primer elemento, elevar al cuadrado el primero, que sería en este caso 4 al cuadrado, y también lo multiplicaríamos por el cuadrado de la raíz de 3. Pero debemos recordar que la raíz y un cuadrado juntos se anulan, por lo que tendríamos únicamente la cantidad de 3. Todo esto lo dividimos entre 8, obteniendo entonces 2 por 4 al cuadrado, que sería 16, luego por 3, obteniendo la cantidad de 96 y dividiéndola sobre 8. De esta forma, al obtener la división de 96 entre 8, vamos a tener el resultado de 12 unidades. Por lo tanto, nuestro lado recto tiene una abertura de 12 unidades. Finalmente nos queda calcular el valor de la ecuación, y esa ecuación vamos a recordar que se trata de una vertical, por lo que nos quedaría de esta forma. Vamos a colocar entonces el valor de x al cuadrado dividido sobre el valor de b cuadrada. Por lo tanto, el valor de b cuadrada va a ser este que tenemos aquí. Vamos a recordar una vez más que poner este elemento elevado al cuadrado nos quedaría de esta forma, y vamos a agregar también la segunda fracción, que sería y cuadrada dividida sobre el valor de a cuadrada. Esta división de a simplemente vamos a ver que es 8, al momento de elevarlo al cuadrado obtendremos el valor de 64, y esto tiene que ser igual a la unidad. Finalmente vamos a recordar que 4 al momento de elevarlo al cuadrado nos va a quedar 16, que la raíz cuadrada con un cuadrado se va a cancelar y únicamente nos va a quedar el valor de 3, y al momento de que multipliquemos 16 por 3 nos va a quedar como resultado final 48. De esta forma hemos obtenido entonces la ecuación de la elipse en su forma vertical. Ahora lo único que haremos será pasar a nuestro programa para poder corroborar toda la información. Muy bien, entonces ya estando aquí en nuestro programa, lo único que vamos a hacer es colocar toda la información que calculamos. Determinamos que el valor del vértice fue la coordenada ubicada en 0,8 unidades. Aquí no aparece en el plano por la escala, pero si lo alejamos un poco, ahí veremos ese valor. Ahora colocaremos nuestra segunda coordenada del vértice, obteniendo entonces el valor de 0, y en este caso vale menos 8. Lo mismo, no aparece en nuestra escala, pero si nos alejamos, ahí podemos ver el vértice primo. Ahora colocaremos entonces nuestra coordenada del foco, y el foco calculamos que se encontraba en 0,4, mientras que la coordenada del foco primo se va a encontrar en la coordenada 0,-4. En este caso es muy fácil calcular las cantidades debido a que, como está dentro del origen del plano cartesiano, simplemente son los valores contrarios. Ahora vamos a colocar los extremos de nuestra elipse, colocando la coordenada b en un valor de 4 que multiplica a la raíz de 3. En este caso, para poder introducir una raíz de 3, lo que tendré que hacer será colocar 3 y ponerle una potencia en forma de fracción. En este caso, la raíz cuadrada corresponde a la fracción de 1/2. Aquí nos dice 4 por la raíz cuadrada de 3, y luego tenemos entonces el valor de 0. Lo coloco de esta manera para poder tener toda la precisión posible. También tenemos entonces la coordenada del extremo inferior ubicada también en el valor de menos 4 que multiplica a 3 a la 1/2 y lo colocamos con
0. Entonces, como podemos observar, aquí están ya todos los elementos de nuestra expresión. Entonces, lo único que haremos será finalmente colocar la ecuación que calculamos, que corresponde a una elipse, y verificaremos si pasa por todos esos lugares que hemos descrito. La vamos a marcar como x al cuadrado dividido 48 más y elevado al cuadrado, y lo vamos a dividir entre 64. Y esto lo igualamos a la unidad, y entonces, como podemos observar, esta elipse pasa perfectamente tanto por vértice y vértice primo como por extremo superior y extremo inferior. Para verificar que los focos están conectados a la cantidad correcta, simplemente vamos a trazar una línea que sea perpendicular, que pase por el foco y el foco primo, y lo único que tendremos que hacer será verificar que la medida de ancho de este lado recto coincida con el cálculo que nosotros generamos. Nuestro valor del lado recto nos coincidió con 12 unidades, así que calculamos desde el punto D hasta el punto E, y ahí está, corresponde a 12 unidades. Por lo tanto, esto nos quiere decir que el lado recto es correcto y que la altura de nuestro foco es la adecuada. Como vas a recordar, en videos anteriores habíamos mencionado que si tú determinabas cualquier punto de la elipse, en este caso vamos a manejar un punto así para que lo puedas identificar fácilmente, y tú unías desde el foco a cualquier punto de la elipse y de ese punto al otro foco, lo que íbamos a observar era una constante. Esa constante está definida por cada elipse y cada valor tendrá una medida completamente diferente, pero será la misma a medida que lo cambiamos. En este caso, solamente para poder demostrarlo, vamos a medir la distancia entre G y F, que corresponde a 4.79, y también la medida entre G y el otro foco, que es de 11.21. Entonces, vamos a moverlo un poco para que no estorbe, y lo tenemos ahí. Ahora, lo que simplemente haremos será que con la calculadora vamos a determinar 5.23 más 10.77 nos va a dar una constante que en este momento vale 16, y vamos a recordar que la suma de estas dos cantidades debe coincidir perfectamente con la longitud del eje mayor de nuestra elipse. Sin importar dónde la coloquemos, vamos a colocar aquí, por ejemplo, otro valor, y tenemos entonces 6.58 más 9.42, y lo que obtenemos también es el valor de 16 unidades, y pues también lo podemos colocar desde aquí, desde 0 hasta 8, y de 0 a menos 8 también tenemos esa constante que vale 16. Muy bien, como podemos observar, sí necesitamos analizar en su mayoría la poca información que tenemos para poder generar todos los elementos que nos solicitan para una elipse. Esperando que este video te haya servido, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y nos vemos en una próxima ocasión.